Bienvenido a Alex Novelas. Todas las novelas son de sus respectivos actores. Con eso claro, comenzamos. Un joven emperador. La tierra de los ancestros estaba tranquila aquella mañana. Una tranquilidad propia de una paz frágil. El sol aún no había salido del todo cuando la doncella llamó suavemente a la puerta y la abrió con una reverencia respetuosa. Aino y su hermana Aimo eran sirvientas del emperador Tenji y les habían enseñado a llegar temprano para ayudarlo a prepararse. Era inusual que un emperador se despertara a esa hora, pero puesto que él lo había ordenado, debían hacerlo. Al entrar, encontraron la cama del emperador vacía y la puerta del jardín abierta. Sin pronunciar palabra, Aimo se acercó a la mesa y comenzó a preparar el desayuno del emperador, mientras Aino alistaba los utensilios y materiales de limpieza. Todas las mañanas, el emperador Tenji se despertaba antes del amanecer y hacía ejercicio. Nadie entendía por qué, ya que, como emperador, no tenía por qué luchar personalmente, sobre todo en tiempos de paz, pero lo hacía de todos modos. Tras terminar sus preparativos, Aino salió y esperó a que Tenji terminara su rutina. En el campo de entrenamiento, Tenji realizaba una serie de movimientos que él mismo había ideado. Desde temprana edad, su padre le había enseñado a gobernar las tierras de los ancestros. Naturalmente, también lo habían entrenado para luchar, y era muy bueno en ello. Era bueno en todo lo que hacía. Tenji era, sin duda, el individuo más talentoso que jamás haya existido, y no había comparación. Sin importar de qué se tratara, estudios intelectuales, trabajo físico, juegos, pruebas, lucha, Tenji tenía talento en todos los campos. Fue este talento el que lo impulsó a querer dominar tantos campos como fuera posible. Leyó y estudió el cuerpo humano durante años, desarrollando las mejores maneras de entrenarse para alcanzar la cima de lo que un ser humano podía lograr. Aino observó a su emperador mientras parecía dejar estelas de energía con sus rápidos katas. Sus manos se lanzaron hacia el grueso poste de madera, golpeando en distintos puntos y ángulos. Sus pies y manos se movían con tal rapidez que dejaban marcas en la robusta madera. Un último puñetazo finalmente rompió el poste y puso fin al entrenamiento matutino. Señor Tenji, dijo Aino, haciendo una profunda reverencia y ofreciendo una toalla al emperador. Gracias, Aino, dijo, secándose el sudor. A pesar de oírlo a diario, Aino no podía creer que el emperador le agradeciera algo tan natural y sencillo como cumplir con su trabajo. Por más avergonzada que se sintiera y pidiéndole que dejara de agradecerle, él se negaba y le decía que trataría a quienes lo rodeaban del mismo modo que esperaba que lo trataran a él, con respeto. Tenji creía que algo tan aleatorio como el nacimiento no debería dar derecho a menospreciar a los demás ni a ser arrogante. Para Tenji, solo importaban los resultados. Y los resultados no tenían por qué ser grandiosos. Una sirvienta que hacía su trabajo correctamente y lo mejor que podía ya merecía elogios y agradecimientos. Para cuando el sol se elevó sobre las colinas, Tenji ya había terminado de ducharse y desayunar. Bajó del camino del palacio y se adentró en los campos, sus botas hundiéndose en la suave hierba. Al principio, nadie pareció percatarse de su presencia, ya que no viajaba con guardias ni séquito. Ni siquiera vestía como cabría esperar de un emperador. Tenji valoraba la libertad de movimiento por encima de cualquier otra prenda. Los trabajadores estaban concentrados en el obstinado canal que se negaba a distribuir el agua uniformemente por las terrazas. Esto no funciona, murmuró uno de los hombres. No, no lo es. ¿Por qué no podemos hacerlo a la perfección? No parecía ni sonaba difícil cuando Lord Tenji lo demostró. Tal vez deberíamos mover el campo 300 pasos hacia el norte. Tenji se agachó junto al pequeño canal. No, no muevas el campo, dijo con indiferencia. Simplemente mueve la roca medio dedo. Con eso debería bastar. Los campesinos y los trabajadores gritaron sorprendidos. Uno de ellos dejó caer la pala avergonzado por haber hablado con tanta libertad en presencia de Tenji. Ese señor Tenji. Balbucearon. Buenos días, dijo. Tenji metió los dedos en el agua y comprobó el caudal. Esta parte va un poco demasiado rápido. Esto nos indica que el ángulo no es el correcto. Pero no te preocupes demasiado. Lo que te mostré fue simplemente una demostración. No hay nada que podamos hacer para que la naturaleza sea perfecta. El capataz se apresuró a acercarse, inclinándose tanto que casi se golpea la cabeza contra el suelo. Perdónenos, Lord Tenji. Hemos comprobado las medidas 3 veces. Oh, tus medidas fueron perfectas, sonrió Tenji. Es la base la que te ha estado engañando. Los hombres lo miraron fijamente, sin comprender de qué hablaba. Tenji golpeó la piedra de anclaje al inicio de los artilugios.
La lluvia ha estado erosionando el suelo bajo la piedra. Se ha inclinado muy ligeramente. Si la mueves hacia el norte, como te dije, aproximadamente el ancho de un dedo, y compactas la tierra, el agua volverá a fluir como deseas. Gracias, Lord Tenji. Nos pondremos manos a la obra de inmediato. Tenji retrocedió, cruzó los brazos y observó el proceso. En el instante en que la piedra se movió a su nuevo lugar, el agua disminuyó su velocidad, describió una curva y se deslizó uniformemente hacia las terrazas, tal como Tenji había predicho. Los trabajadores miraban a Tenji como se miraría a un hombre que pronostica el tiempo con naturalidad. Habían oído y visto historias sobre su talento en prácticamente todo, pero aún así les resultaba fascinante. Tenji sonrió y se marchó. La tierra de los ancestros tuvo la fortuna de contar con un emperador como Tenji. Sin embargo, tuvo que demostrar su valía durante los primeros años de su reinado tras la muerte de su padre. Las tierras vecinas siempre buscaban puntos débiles, especialmente la tierra de Tat o la tierra de Ka, como también se la conocía. La tierra de Tat era más extensa que la tierra de los ancestros y constantemente aprovechaba cualquier pretexto para intensificar los conflictos y expandirse militarmente. Además de la política, también estaban los bandidos, a quienes los países vecinos a veces utilizaban para sembrar la discordia y los problemas. Tras suceder a su padre, Tenji demostró su gran competencia, utilizando su relativamente pequeño ejército para eliminar todos los escondites de bandidos en todo el territorio e incluso repeliendo a otros países en escaramuzas menores. Esto significa que no hubo conflictos abiertos, ni incursiones ni batallas con la tierra de aquello en los últimos 2 años. Tras la ascensión de Tenji al trono imperial, la nobleza esperaba que fortaleciera el ejército, expandiera las fortificaciones e incluso sometiera a otros territorios. Era tan hábil en la guerra, tanto estratégicamente como en cualquier arte marcial, que ¿por qué no lo haría? Pues no. Tenji les dio a sus generales y a quienes ocupaban altos cargos listas de lectura sobre economía que él mismo había creado. Lo primero que hizo fue recortar el gasto militar en 1/3 e involucrar a todos esos funcionarios en reuniones de planificación agrícola. Redujo la autoridad de cada funcionario y aumentó aún más su propio poder. A diferencia de lo que todos esperaban, Tenji no estaba interesado en conquistar el mundo ni en convertirse en un gran emperador de 1000 tierras. Gracias a su talento descomunal, su vida era relativamente sencilla, y se contentaba con disfrutarla mientras velaba por el bienestar y la paz de su pueblo. La guerra no era algo que le gustara. Estos cimientos de una paz duradera no fueron bien recibidos por quienes ostentaban algún tipo de poder o posición. Así, la postura de Tenji, que abogaba por la paz en lugar de la guerra y el ataque, sembró problemas tanto en la tierra de los ancestros como fuera de ella. Los pocos funcionarios y aquellos de noble cuna vieron cómo su poder se desvanecía e hicieron todo lo posible por recuperarlo, obstaculizando al emperador en cada oportunidad. El pueblo, por lo tanto, comprendió que, si bien su emperador fue eficaz en sus primeros años, no logró mejorar sus vidas posteriormente. Y la hambrienta tierra de eso fue olvidando poco a poco la destreza marcial de Tenji a medida que pasaban los años y el recuerdo de su habilidad se desvanecía. ¿Y qué hizo Tenji? Su talento político pronto se hizo evidente. Superó en astucia a los funcionarios descontentos y venció a quienes intentaban frenar sus planes y el progreso de su reino. Y entonces, las cosas empezaron a mejorar. Las nuevas y revolucionarias ideas y planes mejoraron las cosechas, crearon nuevas rutas comerciales, estabilizaron los precios y, en general, impulsaron la economía. El pueblo comenzaba a confiar, aunque lentamente, en que la paz podría durar más de una temporada y que su emperador sabía perfectamente lo que hacía. A Tenji le gustaba la paz. Era interesante. La guerra, en cambio, se volvía predecible. Es cierto que cualquier cosa podía pasar, pero para Tenji, eso solo le ocurría a quien no veía todas las posibilidades. Para él, la guerra era bastante predecible. Si uno amenazaba, los demás también. Intriga, traiciones, mentiras, y al final todos morían, hasta que un bando se volvía un poco más astuto y cambiaba el rumbo a su favor. Tenji veía la guerra como la peor naturaleza humana al descubierto, y eso, en sí mismo, era relativamente fácil de sobrellevar, ya que uno sabía lo que todos pensaban. Pero, ¿construir una sociedad pacífica? Eso era difícil. Requería creatividad. Era un equilibrio entre diplomacia y fortaleza. Innovación y crecimiento, frente a estabilidad y satisfacción. Tras haber estudiado y perfeccionado todos los aspectos que el mundo ofrecía, Tenji consideraba que la situación era mucho más compleja.
En tiempos de paz, aún existían personas codiciosas y egoístas, pero también había quienes anhelaban la paz y se contentaban con ver a sus familias sanas y bien alimentadas. Esto la hacía más desafiante y, por ende, más interesante para Tenji. Ahora bien, aunque esa no era la única razón por la que buscaba la paz, fue un factor decisivo. Para cuando Tenji llegó a la sede del consejo, la sesión matutina ya estaba en pleno apogeo. No se trataba de guerra ni de hambruna, sino de impuestos. Señor Tenji, comenzó un ministro, ha vuelto a reducir los impuestos sobre el grano. Otra vez. A este paso, el tesoro se estabilizará, dijo Tenji mientras tomaba asiento lentamente. Cada movimiento de Tenji era acorde a su posición y a la época en que vivía. Lo hacía todo con precisión y eficiencia. No desperdiciaba ni un solo movimiento ni una sola energía. Parecía la personificación de un líder, a pesar de no vestir como el emperador. Su sola presencia bastaba para infundir admiración y respeto. Los agricultores tendrán excedentes para vender, lo que aumentará el volumen de comercio y, por lo tanto, los ingresos imponibles a largo plazo. La gente se miró entre sí y luego a Tenji. No entendían de qué estaba hablando. Señor Tenji, ¿qué quiere decir con eso? Tenji entrecerró ligeramente los ojos. No le importaba si la gente no era genio o tan talentosa como él. Pero al menos debían hacer el trabajo que les asignaba lo mejor posible. Podía ver que aún quedaba mucho por mejorar y que eso tendría que cambiar en el futuro. Creí les mostré los gráficos la semana pasada. ¿Ninguno de ustedes los leyó? Preguntó. El hombre palideció. Había intentado leerlos. Por desgracia para él, Tenji había elaborado unos diagramas tan densos y lógicamente impecables que varios consejeros habían considerado en privado huir del país o cometer seppuku antes que admitir que no los entendían. Sí, señor Tenji. Sin embargo, me temo que no lo entendí del todo, dijo uno de los hombres, inclinando la cabeza respetuosamente. Tenji vio que era sincero y que no mentía, así que asintió. La escuela de enseñanza que había fundado no llevaba el tiempo suficiente como para formar hombres y mujeres que comprendieran de qué hablaba y las ideas que había creado. Así que no tuvo inconveniente en explicárselo de nuevo. La forma más básica de enriquecer la tierra de los ancestros no es que los ricos ahorren su dinero ni que se lo quiten a la gente común. La manera correcta de lograrlo es que todos gasten más. Al invertir en nuestro país, podremos producir más. Todos podrán vender más productos de alta calidad y, a su vez, gastar lo que ganen. Ahorrar dinero no debería ser la solución. Por lo tanto, las inversiones son el camino a seguir y, a largo plazo, si no ocurre nada terrible, como una sequía o una guerra, siempre generarán más ganancias de las que se gastaron. Alguien se aclaró la garganta. Señor Tenji, tal vez su extraordinaria intuición esté avanzando demasiado rápido. ¿No podríamos adoptar un enfoque más cauteloso? Preguntó. No me entiendes. Mi disposición a confiar en este enfoque no es una apuesta. Soy prudente. Lo que propones es que nuestra economía se estanque. Esto provocó que la gente asintiera. Suzaku, uno de los miembros del consejo, siempre escéptico, se tragó lo que iba a decir. No estaba de acuerdo con el joven emperador. Despreciaba la rapidez con la que se estaban alejando de sus costumbres. Pero no podía hacer nada, ya que la mayoría de los que estaban descontentos y se oponían activamente a Tenji ya habían sido apartados. Poco podía hacer aparte de expresar sus preocupaciones y recordarles a todos su cultura. Había anochecido. Tras la reunión del consejo, Tenji visitó las nuevas ruedas hidráulicas que había diseñado y que estaban en construcción. En su afán por aprender más y descubrir cosas nuevas, algo que no se le daba muy bien, Tenji se acostumbró a trabajar con las manos y a usar su cuerpo lo máximo posible. Aún no se había aburrido. Esa sensación parecía eludirlo, pero la vida tenía la costumbre de volverse monótona para él. Como comer algo que has probado millones de veces. Lo comerías sin sentir que estuviera mal, pero no te negarías a probar algo diferente de vez en cuando. Cuando el sol se ocultó en el horizonte y llegó la noche, Tenji regresó a sus aposentos para comer. Mientras comía, los guardias vieron algo en el cielo que jamás habían visto antes. «Mira eso», exclamó alguien. Al oír el alboroto, Tenji también salió y miró al cielo. «Está brillando. Parece sospechoso». Tenji negó con la cabeza mirando a sus hombres. Todo lo nuevo le resultaba sospechoso. Si bien su cautela era la correcta, quería que fueran más abiertos de mente. Sin embargo, había algo realmente extraño en aquella luz brillante en el cielo. ¿Es una estrella?, preguntó alguien.
Eso no es una estrella, se está moviendo. Dijo otro. La luz se movió lentamente por el cielo y luego desapareció. Tenji miró a su soldado. Síganlo, ordenó. Sí, señor. Los soldados se marchan y Tenji regresa a sus aposentos para descansar. Estaba muy interesado en lo que sus soldados tenían que decirle a su regreso. Siguiente capítulo. Ella es redonda, tierra de los ancestros igual tierra del sur, tierra de eso igual tierra de K. Había amanecido, y con ella, los soldados que Tenji había enviado. Estaban al pie de las escaleras que conducían a sus aposentos, con una mujer arrodillada entre ellos. La mujer tenía la piel pálida y rasgos faciales delicados. Su cabello, largo y gris, le llegaba fácilmente al suelo mientras estaba arrodillada. Tenji bajó las escaleras y se sentó al pie de ellas, observando a la mujer, que parecía tan diferente a cualquier otra que hubiera visto. Sus rasgos más llamativos eran sus ojos blancos como la nieve y sus labios rojos. ¿Una mujer? ¿Y dices que vino del cielo?, preguntó. Sí. Esta mujer apareció en el lugar donde había caído la luz. Vimos cómo la luz descendía al suelo y, un instante después, esta mujer apareció entre los árboles. Al principio, brillaba con una luz azul muy tenue que luego se fue desvaneciendo. Ya veo. ¿Y cuál es tu nombre?, le preguntó Tenji a la mujer. Sin embargo, la mujer no le respondió. Simplemente se arrodilló y miró a Tenji a los ojos. Tenji no apartó la mirada, pues sintió algo por un instante. Fue como si el mundo se detuviera brevemente. Pero el momento se rompió cuando uno de los soldados le gritó. Respóndele. El hombre que tienes delante es el rey de la tierra de Zhou, el señor Tenji. Tenji siguió observando a la mujer y ella a él. No hay necesidad de hablarle así. Si lo que dices es cierto y realmente vino de las estrellas, entonces no sabemos si habla nuestro idioma, dijo Tenji. ¿Eh? Entonces, así que puede que no nos entienda. Aunque, Tenji se detuvo un momento. Creo que sí nos entiende. La tierra de K debe haber enviado a esta mujer para espiarnos, dijo el soldado. En ese momento intervino el comandante. Interróguenla y háganla confesar. Les dijo a los dos soldados que custodiaban a la mujer. Sí, señor. Sí, señor. Los dos soldados tomaron sus lanzas y las apuntaron hacia la mujer que seguía arrodillada. Al ver esto, Tenji se disgustó profundamente. No le gustaba que alguien se tomara la justicia por su mano, sobre todo de esa manera. La frase hazla confesar ya insinuaba que creían saber la verdad y no aceptarían ninguna otra explicación. Era una actitud muy cerrada, y Tenji no la toleraba. Y, como se supo después, tenía razón. Espera un momento, antes de que pudiera terminar de hablar, algo sucedió. La mujer miró a los dos soldados, e inmediatamente ambos se desmayaron y cayeron al suelo. Los dos comandantes se pusieron en guardia. ¿Tú, qué hiciste? La mujer se puso de pie y los comandantes desenvainaron sus espadas. ¡Alto!, ordenó Tenji con dureza. Con pasos cortos y delicados, la mujer se acercó a Tenji, y al pasar junto a los dos hombres, estos también cayeron inconscientes. El joven emperador entrecerró los ojos ante esto y comprendió que tenía razón. Al ver a la mujer de pie frente a él, se puso de pie también para mostrar respeto, pero también para no ser tomado por sorpresa si ella intentaba lo mismo con él. Sin importar lo que le dictara la lógica, no aceptaría ser noqueado mientras estaba sentado. Entonces, la mujer habló por primera vez. Me llamo Kaguya, dijo. Tenji sintió que algo afectaba su mente. Era como si estuviera parado frente a un gigante enorme, que se cernía sobre él y afectaba su voluntad. Ya. Yo soy quien protege el árbol divino. Kaguya fue aceptada en la tierra de los ancestros, e incluso se le asignó una habitación privada en la residencia del emperador. Debía ser tratada con respeto y, la mayor parte del tiempo, dejarla sola. Además, se le asignó una sirvienta, Aino, para atender sus necesidades y ayudarla a comprender la cultura y las costumbres de la tierra, en caso de que aún no las conociera. Me han asignado para atender sus necesidades, Lady Kaguya. Soy Aino, dijo la sirvienta al presentarse. Se arrodilló ante Kaguya, mostrándole el mismo respeto que a Tenji. Aquello ya era extraño y, en circunstancias normales, habría suscitado descontento y preguntas. Pero las cosas no eran normales en absoluto. Kaguya se levantó lentamente de su estera en su habitación y se dirigió a la ventana. Sus movimientos eran gráciles. Era una persona tranquila que escuchaba con atención, pero hablaba solo cuando era necesario. Señorita Kaguya. Observó un árbol enorme a lo lejos, detrás de una cordillera.
El árbol era gigantesco, eclipsaba las montañas varias veces e incluso perforaba algunas nubes. Al ver esto, Aino comenzó a explicar. Hace varios milenios, aquel árbol apareció de la nada y creció hasta convertirse en un árbol enorme ante nuestros propios ojos. Pero también he oído rumores escalofriantes. Cualquiera que se acerque a él es rápidamente poseído por un espíritu y muere como una rama seca. Kaguya se dio la vuelta y miró a Aino, quien se puso nerviosa. Inmediatamente se inclinó asustada. Perdóname por decir tales cosas. No te preocupes. Porque es verdad, dijo Kaguya. ¿Eh? Y algún día, dijo Kaguya, pero no continuó. Señor Tenji. Los ministros Suzaku y Genbu, procedentes de la tierra de Ka, están aquí para verlo. Tenji estaba sentado en la sala del consejo, esperando a los dos ministros del país vecino. La tierra de Eso, o Ka como la llamaban, hacía esto con bastante frecuencia, y sus visitas rara vez eran amistosas. Tenji ya se había acostumbrado a sus intrigas y, a estas alturas, las encontraba bastante divertidas. Sin importar que, siempre encontraba la manera de enviarlos de vuelta sin conseguir lo que querían o incluso con mejores acuerdos comerciales que antes de su llegada. Sin embargo, sus ministros siempre estaban nerviosos, preocupados de que pudiera estallar una nueva guerra y enfurecía a la tierra de Eso. Bienvenidos, ministro Suzaku y ministro Genbu. ¿Cuál es el motivo de su visita? Preguntó Tenji. Suzaku desplegó sobre la mesa un mapa de sus respectivas tierras. Esta es la frontera entre la tierra de Ka y la tierra de Sou. El problema es este lago, comenzó diciendo, señalando el lago en cuestión. Actualmente, se dice que esta región forma parte de la tierra de Sou, pero recientemente se descubrió un antiguo manuscrito. En él consta que, desde tiempos inmemoriales, esta tierra perteneció originalmente al territorio de la tierra de Ka. Deseamos que nos sea devuelta. Tenji miró el mapa y luego al ministro Suzaku. Podía ver la codicia y la arrogancia en su rostro. Era predecible para Tenji. Ni Suzaku ni Genbu habían sido ministros cuando Tenji resolvió las disputas con sus vecinos tras convertirse en emperador. Así que desconocían de lo que era capaz. Claro, habían oído historias, pero ¿quién se las creía al ver cómo actuaba y gobernaba el joven emperador? Lo menospreciaban y tramaron este plan para expandir sus territorios. ¿Y bien? Preguntó Suzaku después de que Tenji no dijera nada. ¿Lo llevas contigo? Preguntó Tenji. ¿Qué tienes con nosotros? El antiguo manuscrito que encontraste. ¿Por qué tendríamos que llevarnos eso? ¿Acaso dudas de nuestras palabras? ¿Nos estás llamando mentirosos? Preguntó Suzaku. ¿Sois unos mentirosos? Preguntó Tenji. ¿Qué? Si no son unos mentirosos, entonces no veo razón para preguntarme eso. Verán, ese lago del que hablan es la fuente de agua para nuestras tierras de cultivo. Renunciar a él significaría que, sea cual sea la situación, devolver lo robado a su verdadero dueño, es lo correcto, dijo el ministro Genbu, interrumpiendo a Tenji. Se puso de pie y apoyó las manos sobre la mesa. Si no recibimos una respuesta favorable, no podremos responsabilizarnos de ninguna desgracia que le sobrevenga a la tierra de Sou. Tenji miró a Suzaku y luego a Genbu. No le gustaba que lo interrumpieran porque demostraba una gran falta de respeto. Tranquilo, tranquilo, dijo Suzaku. Estoy seguro de que necesitarás tiempo para prepararte y ocuparte de todo. Volveremos en unos días para escuchar tu respuesta. Por cierto, entiendo que has tomado a una doncella celestial como concubina. He oído que es indescriptiblemente hermosa y misteriosa. Tengo muchísima curiosidad por verla. Ja ja ja. Los dos ministros comenzaron a reírse mientras caminaban hacia la puerta. ¿A dónde vais? Les preguntó Tenji. Los dos ministros se detuvieron y miraron a Tenji, confundidos. Todavía no te he permitido irte. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Tampoco te he dado permiso para hablar, dijo Tenji. ¿Por qué tú? Tenji los miró con los ojos entrecerrados. Había algo en su mirada que les helaba la sangre. Vienes aquí, afirmas tener documentos que acreditan que tienes derechos sobre mis tierras, no me muestras el debido respeto, me interrumpes y luego me hablas de forma tan informal. Los dos ministros no dijeron nada. Puedes marcharte. Te daré el tiempo que necesites para preparar los documentos. Incluso podríamos encontrarnos a mitad de camino. Así de generoso soy. En cuanto a la mujer, no vuelvas a hablar ni a pensar en ella. Es una advertencia. Más te vale hacer caso. Juventud, ya puedes marcharte, dijo Tenji, haciendo un gesto con la mano. Los dos ministros se marcharon con semblante airado. Pero era de esperar.
Tenji y sus dos comandantes los observaron partir. Vieron cómo los ministros eran llevados en andas en lugar de a caballo, otra muestra de su arrogancia y sentimiento de superioridad. Sin duda, este artefacto descubierto recientemente es una falsificación de la tierra de Ka, dijo el comandante Anzo. Por supuesto que sí. A la tierra de Ka le gusta hacer falsas reclamaciones contra las tierras vecinas como pretexto para la guerra. Así es como expanden sus territorios. Tiene sentido, ya que su ejército es 3 veces mayor que el nuestro. Creen que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Suzaku y Genbu, enviar a esos dos como mensajeros significa que la tierra de Ka va en serio, dijo Anzo. No podemos ser sumisos, señor Tenji, plantémonos cara. Si de todas formas estamos condenados, luchemos hasta el final y demostrémosles el orgullo del sur, dijo el comandante Dageo. ¿Por qué te alteras? No hay necesidad de entrar en pánico. Sin embargo, me ofende que tú, al igual que la tierra de Ka, parezcas haber olvidado mi postura al respecto. Puede que defienda la paz por encima de todo, pero jamás vendería ni traicionaría mi tierra. Si lo que quieren es una guerra, repetiremos lo que hicimos una vez. No, lo que me sorprende es que ya sepan lo de Kaguya. Después de todo, apenas ha pasado poco más de una semana, supongo que la llegada de una doncella celestial no se puede mantener en secreto por mucho tiempo, Lord Tenji. ¿Ya ha decidido qué piensa hacer con ella? Preguntó Anzo. Creo que es hora de que visite al ciudadano más reciente de Sou. Esa misma tarde, Tenji cruzó su propiedad en dirección a la casa de Kaguya. La encontró de pie en el jardín, mirando las estrellas. Señor Tenji. Ahí no lo saludó. ¿Qué está haciendo Kaguya? Preguntó. Lady Kaguya pasa sus días mirando al cielo de esa manera. Es como si estuviera esperando a que alguien viniera a buscarla. Tenji entrecerró los ojos. Le pareció interesante que Aino llegara a la misma conclusión que él. Si Kaguya había llegado hasta aquí, ¿quién podía negar que podrían llegar más personas? Y, por el momento, no sabían nada de ellas. Según los aldeanos, la dama Kaguya vino del cielo. Sí, lo hizo. Sin embargo, no recuerdo con claridad mi primer encuentro con Kaguya, dijo Tenji. Oh. Tenji miró el abrigo de Aino. ¿Puedo tomarlo prestado? Preguntó. ¿Eh? Esto. Por supuesto, señor Tenji. Tenji tomó el abrigo y se acercó a Kaguya, colocándoselo sobre los hombros. Debes estar congelándote, de pie en el frío de la noche durante tanto tiempo. Kaguya no dijo nada, pero se giró para mirarlo. A Tenji no le importó su silencio y continuó. ¿Sabes? Continuó en voz baja. Antes pensaba que el cielo era un techo. Una cúpula pintada con luces donde siempre reinaba la paz. Algunos todavía lo creen. Pero el mundo no se comporta como si hubiera sido construido para nuestra comodidad. Kaguya escuchó. He pasado años estudiando las estrellas y descubrí que no estaban quietas ni permanecían en un solo lugar. Se movían, dijo. Me gustan las cosas que no permanecen quietas. La gente, los ministros, los soldados, todos ellos, con el tiempo, deciden dejar de avanzar y se contentan con estar cómodos. Si observas durante el tiempo suficiente, verás patrones que, con el tiempo, se repiten. Las estrellas parecen desplazarse como un solo cuerpo, como una enorme rueda girando sobre nosotros. Cuando era niño, creía que el cielo se movía. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Pero al observar el torno de alfarero girando, comprendí que, según la perspectiva, uno podía pensar que el mundo giraba alrededor de la arcilla. Irónicamente, todos los niños entienden que es la arcilla la que se mueve, no el mundo. Así que pensé, quizás es nuestro mundo el que gira, y no el cielo. Kaguya seguía sin decir nada, pero ahora escuchaba atentamente a aquel humano que, al parecer, había llegado a conclusiones fascinantes a partir de observaciones básicas. Tenji continuó hablando en voz baja, casi como si estuviera pensando en voz alta. Los barcos en el mar desaparecen tras el horizonte si los observas el tiempo suficiente. Primero el casco, luego el mástil. Algunos creen que es un efecto de perspectiva y que simplemente no podemos ver tan lejos. Pero entonces, ¿no deberíamos verlo desvanecerse todo lentamente, sin que empiece por el fondo? Así que se me ocurrió algo atrevido. Algo ridículo. ¿Y si este fenómeno ocurriera porque el mundo en realidad no fuera plano, sino curvo? Tenji miró de reojo para observar la reacción de Kaguya. Había llegado con un plan, pero ahora quería matar 2 pájaros de un tiro. Como venía de las estrellas, debía tener más conocimientos, ¿no? Kaguya no se movió, pero ahora miraba a Tenji.
Hay un asentamiento un poco más al sur, dijo en voz baja. Mi padre, siguiendo mis ideas, mandó construir un pozo allí. Yo era más joven entonces, y después de que lo construyeron, un comerciante de ese pueblo me contó una historia extraña. Me dijo que miró dentro del pozo al mediodía, y vio el sol reflejado perfectamente en el fondo. Las paredes no proyectaban sombras. La luz caía directamente hacia abajo. En aquel momento, me pareció lógico, ya que el sol estaba en su punto más alto. Sin embargo, me dijo que pasaba por el pozo aproximadamente a la misma hora cada semana y que aún no había visto que eso sucediera. Así que, al año siguiente, ese mismo día, me contó el comerciante, le pedí que enviara a un jinete para avisarme. Miró al cielo nocturno, recordando. Al mediodía, cuando el sol brillaba casi en lo alto de su pueblo sureño, hice que uno de mis hombres colocara una lanza en posición vertical en el patio y observara la sombra que proyectaba. Y resultó que la lanza proyectaba una sombra nítida, a diferencia de lo que debería haber proyectado. Separó las manos, formando un triángulo en el aire. Piénsalo así, dijo. En el sur, ese día, la luz del sol caía directamente sobre el pozo, por lo que no había sombras en las paredes. Eso significa que, para ellos, el sol estaba justo encima. Pero para nosotros, en ese mismo instante, estaba ligeramente inclinado, lo suficiente como para proyectar una sombra. La única forma en que ambas cosas puedan ser ciertas, es si el mundo se curva entre nosotros. Tenji hizo una pausa por un momento. Estoy seguro de que el mundo es redondo, concluyó simplemente. ¿Qué opinas tú? Kaguya miró a Tenji en silencio por un instante. Pero luego, sorprendentemente, asintió levemente con la cabeza. Tienes razón. Es redondo. Una brillante sonrisa apareció en el rostro de Tenji. Había confirmado lo que deseaba. Para empezar, el mundo era realmente redondo, y Kaguya provenía de las estrellas. De lo contrario, no podría comprobarlo, a menos que hubiera estado lo suficientemente drogada como para verlo con sus propios ojos. He oído que miras al cielo todas las noches. ¿Estás esperando a alguien? Preguntó Tenji. Pero Kaguya permaneció en silencio, sin querer hablar del tema. No pasa nada si es así. De ahora en adelante, siempre que te sientas solo y mires al cielo, estaré a tu lado. Siguiente capítulo. Amor floreciente. Llamaron a la puerta de la habitación de Kaguya. Aino se acercó y abrió. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver quién era. Señor Tenji. Hola, Aino. ¿Está Kaguya? Sí, señor Tenji, dijo Aino, volviéndose hacia Kaguya. Señora Kaguya, soy el señor Tenji. Por favor, déjenlo entrar, dijo Kaguya. Aino se hizo a un lado cuando Tenji entró, pero no pudo disimular el temblor de sus manos. Durante la última semana, los sirvientes habían susurrado sin cesar. El emperador había continuado con su vida como de costumbre, visitando todos los rincones del palacio excepto este. Y sin embargo, allí estaba. Kaguya permanecía sentada en su estera, con la postura erguida pero extrañamente relajada, como si lo hubiera estado esperando. Tenji cerró la puerta tras de sí. Un momento después, sonrió y miró a Aino. Aino, dijo suavemente, ¿podemos tener la habitación? Aino hizo una profunda reverencia. Por supuesto, Lord Tenji. Se marchó a toda prisa, no sin antes lanzar una mirada nerviosa a Kaguya. Había empezado a sentir algo por Kaguya. No, sentir algo no era la palabra adecuada. Se había vuelto completamente devota de ella. Eso no sorprendió a Toji, ya que Aino había sido elegida precisamente por su carácter. Cuando la puerta se cerró, la habitación quedó en silencio. ¿Te has adaptado bien?, preguntó Tenji, sentándose frente a Kaguya. Por un instante, Kaguya pareció sorprendida por las palabras de Tenji, pero respondió de todos modos. Sí. Tenji sonrió al oír eso. ¡Qué bien! ¿Te ha ayudado Aino en algo que necesitabas? Es una chica muy aplicada, así que me pareció lo más apropiado que te atendiera. Ella tiene. Tenji ladeó un poco la cabeza y la miró. ¿Conoces la historia de la tierra de Shou?, preguntó Toji. Entiendo que no es tan interesante como la historia de tu hogar, pero si no la conoces, con gusto te la contaré. ¿Por qué? Bueno, me interesa conocerte. Pero para romper el hielo entre nosotros, creo que lo más apropiado es contarte sobre mi hogar. ¿Qué buscas?, preguntó ella. ¿Buscar? Bueno, es como acabo de decir. Estoy muy interesado en ti. ¿Por qué? No puedo asegurarlo. Supongo que lo averiguaré con el tiempo. Quizás tenga algo que ver con el hecho de que no recuerdo con claridad la primera vez que nos vimos. Tras un momento de silencio, Kaguya habló.
Háblame de las estrellas. ¿Eh? ¿No deberías ser tú quien me hable de las estrellas? Ella negó con la cabeza. Me gustaría conocer sus observaciones, dijo. Muy bien. Las estrellas, me fascinan. Sin embargo, creo que existe una conexión más fuerte de la que pensamos. No están tan lejos como creemos. Brillan igual que nuestro sol, solo que más débiles y pequeñas. Pero el brillo puede ser engañoso. Una luciérnaga puede brillar más que una linterna si la colocas lo suficientemente lejos. Kaguya se removió ligeramente. Tras semanas viéndose, Tenji la conocía lo suficiente como para darse cuenta de que ella lo escuchaba. Y eso le interesaba mucho. Aunque él no sabía si era el tema o él mismo. Creo que las estrellas son como soles, dijo Tenji. Soles distantes, por así decirlo. Y tal vez, si son soles, calienten tierras propias. Mundos propios. Alguien podría vivir allí. Jaja, supongo que ahora esa teoría puede tomarse como un hecho. Todo tiende a caer. Las piedras, las hojas, la lluvia e incluso nosotros, los humanos. Claro que podemos saltar, pero siempre volvemos a caer. Algo nos atrae hacia adentro, hacia el centro de este mundo. Sin embargo, el sol escapa a esa atracción de alguna manera. Supongo que suena extraño decirlo en voz alta, sobre todo porque es perfectamente posible que el sol no se mueva, pero nosotros sí. Pero nada en la naturaleza es aleatorio. Todo obedece a alguna regla tácita, o mejor dicho, a una ley. Las leyes de la naturaleza y del cielo. Un silencio reconfortante se extendió por la habitación. Entonces, inesperadamente, Kaguya habló en voz baja. ¿Cómo aprendiste esto? Tengo mucho tiempo libre, así que, al igual que ustedes, simplemente observo y saco conclusiones y elaboro teorías, dijo. Y me niego a que nada limite mi mente, y no me gusta que otros lo hagan. Kaguya bajó la mirada. Algo cruzó por sus ojos, una emoción que Tenji aún no podía describir. Pero hizo el comentario sabiendo que ella lo entendería. Oye, Kaguya, ¿me podrías contar algo sobre tu hogar? Tengo mucho interés en saber más sobre ti. Una vez más, ella no respondió, pero a Tenji no le importó. No tienes que responder, dijo. Pero cuando estés lista para contármelo, te escucharé con mucho gusto. Destapó la bandeja, revelando una comida cuidadosamente preparada. Tenji había cocinado él mismo, ya que era una de las cosas que disfrutaba. Comer, cocinar, inventar nuevas recetas y ver a la gente sonreír y disfrutar de su comida eran cosas que nunca se cansaría de presenciar. Y hasta entonces, añadió con una leve sonrisa, espero que mi cocina sea suficiente para convencerte de que la gente de este mundo puede ofrecerte algo más que aburridas charlas sobre guerras y cosechas. Kaguya observó la comida y aspiró el aroma que emanaba de la bandeja. Era una creación de Tenji, y hasta el momento, a nadie le había disgustado. Ni siquiera la taciturna y elegante Kaguya era la excepción. Estos son Kamado Gohan y Bayaki. Yo mismo pesqué el pez. Espero que lo disfrutes, dijo, y se puso de pie para darle privacidad. Sin embargo, antes de salir de la habitación, volvió a mirar hacia atrás. Dime, Kaguya. ¿Deseas algo? Lo que deseo, es paz y que no haya más peleas, reveló. ¿Paz, eh? Entonces no somos tan diferentes. Tras las primeras conversaciones de Tenji con Kaguya, la vida de ambos cambió. Tenji le permitió vivir en sus tierras e incluso en su recinto. A diferencia de otros humanos, Tenji había desarrollado una mente fuerte y métodos para memorizar todo lo posible. Por eso, los recuerdos que Kaguya quería borrar de su mente no desaparecieron por completo. Vivía con la sensación de que algo había sucedido, aunque no tenía ni una pizca de chakra. Por eso quería mantenerla cerca, vigilarla y descubrir el motivo de su llegada a sus tierras. Sin embargo, la vida rara vez transcurre como uno la planea. Después de aquella primera noche, Tenji visitaba a Kaguya a diario para pasar tiempo con ella y conversar. Aunque, más que un diálogo, era él hablándole sin parar. Pero eso no le preocupaba a Tenji, pues por fin tenía a alguien que sabía más que él, y si no, al menos podía comprender su forma de pensar. Ambos forjaron un vínculo gracias a su deseo de paz, aunque sus razones fueran diferentes. Las visitas diarias se hicieron más largas cada semana. Con el tiempo, Tenji visitaba a Kaguya varias veces al día, simplemente por gusto. Kaguya disfrutaba escuchando a Tenji contarle historias o compartir sus teorías, y los planes para mejorar las tierras le resultaban especialmente fascinantes. Tenji le enseñó sobre la historia y la geografía de la tierra de los ancestros.
qué habían creado en términos de agricultura, cómo él la había mejorado y qué pensaba sobre las rutas comerciales y los precios del comercio. Pero lo que Kaguya más disfrutaba era cuando Tenji cocinaba para ella. Aquella primera comida quedó grabada en su mente y fue la fuerza más poderosa para derribar sus defensas. 2 días después, le pidió comida de nuevo, y a partir de entonces, Tenji cocinaba para ella todos los días. Le permitía observar, algo que ella disfrutaba en secreto, e incluso empezó a enseñarle a cocinar. Pero su talento culinario era insuperable, así que cocinar para ella se convirtió en su obligación. Ambos disfrutaban pasando tiempo juntos, aunque ninguno lo admitiera en voz alta. Pero la princesa de hielo empezó a derretirse cada vez más. Y entonces, sucedió. Nadie podría precisar cuándo ocurrió, pero todo comenzó con un beso. Inofensivo, al fin y al cabo, se convirtió en algo más. La relación, que empezó como una forma para que Tenji vigilara a Kaguya y descubriera la verdad sobre ella, floreció en amor. Una noche, Aino se dio cuenta de que Lord Toji no había regresado de la habitación de Kaguya, y que solo había aparecido a la mañana siguiente para cocinarles. Fue entonces cuando comprendió y sonrió feliz al ver que todo había llegado a ese punto. Sin embargo, no fue la única en saberlo durante mucho tiempo. El talento de Toji, que abarcaba todos los ámbitos, también afectaba a su destreza en la cama. Y cuanto más practicaba, mejoraba exponencialmente. Así que los demás sirvientes y guardias oían a Kaguya durante la noche. Muchas mujeres sintieron envidia por esto. El tiempo que los dos amantes pasaban juntos llegó a ocupar casi todo el día. Por suerte, Tenji era lo suficientemente talentoso como para no necesitar más que unas pocas horas al día para ocuparse de todo lo que sucedía en la tierra de los ancestros. Tenía tiempo de sobra para dedicarle a Kaguya. Sin embargo, este giro de los acontecimientos no fue bien recibido por todos. «Señor Tenji», exclamó el comandante un día. «¿Qué pasa, Tajeo? Los disturbios provocados por la región de Ka en nuestra frontera están empeorando cada vez más. Si no tomamos medidas, la ira de los agricultores llegará a un punto crítico», informó Dageo. «Lo entiendo. Pero te prohíbo que te enfrentes a la tierra de Ka», ordenó Tenji. «Pero, si se desata la lucha, muchos morirán. Cuando llegue el momento, lo haremos correctamente y no causaremos muertes innecesarias. Mi paciencia se ha agotado. Esto significa que nadie debe actuar por su cuenta y deben seguir mis órdenes al pie de la letra. Cualquiera que se mueva en la tierra de Ka sin mi autorización sufrirá mi ira». «¿Entendido?», preguntó Tenji. «Entendido, Lord Tenji». Tenji estaba harto de la farsa que montaba el país de Ka. No había dedicado mucho tiempo a sus payasadas, ya que estaba ocupado en otros asuntos. Pero comprendía que debía dar ejemplo, y así lo haría. Sin embargo, no toleraría muertes innecesarias y necesitaba que todos obedecieran sus órdenes al pie de la letra y siguieran sus estrategias. Si así fuera, podría controlar todos los factores y acabar de forma rápida y decisiva con el ejército del país de Ka, que era 3 veces mayor. Una vez más, la realidad demostró ser impredecible. Esa noche, los ministros Suzaku y Genbu trajeron consigo a gran parte del ejército del país de Ka. Sus tácticas de intimidación no habían funcionado hasta el momento, e incluso sus mentiras sobre el texto antiguo resultaron inútiles ante la lógica de Tenji. Así que recurrieron a tácticas menos veladas e intentaron provocar una reacción en la gente del país de los ancestros. El miedo era, después de todo, un factor poderoso, y lo usarían como siempre. Y funcionó. El comandante Dageo se apresuró a llegar al pequeño complejo donde vivía Kaguya. ¿Está aquí el señor Tenji?, le preguntó a Aino. Sí. Viene todos los días y todas las noches. Parece que Lady Kaguya y Lord Tenji se han enamorado de verdad. Cada vez pasan más tiempo juntos, les dijo Aino con entusiasmo. No pedí detalles. Lord Tenji. Lord Tenji. Comenzó a gritar el comandante. Un instante después apareció Tenji, seguido un segundo más tarde por Kaguya. ¿Qué quieres a estas horas, Dageo?, preguntó. La tierra de Ka está en la frontera con un gran ejército. ¿Qué? Se mudaron antes de lo que yo había previsto. Tenji comenzó a reflexionar sobre este acontecimiento. Había planeado abordar el problema del país de Ka a su manera y habría estado listo en pocos días como máximo. Pero ahora el país de Ka ya estaba allí, dispuesto a invadir sin motivo alguno. La llegada de Kaguya había trastocado el curso habitual de los acontecimientos y acelerado los movimientos de las tropas. Los ministros Suzaku y Genbu eran ambiciosos. Ante esta situación, Tenji solo tenía una opción.
Se volvió hacia Kaguya, quien lo sostuvo del brazo en señal de apoyo. Kaguya, debo partir inmediatamente hacia el frente. ¿A la guerra? Preguntó ella. No llegaremos a ese extremo. Si las cosas llegan a ese punto, destituiré a los ministros y sembraré el caos en el ejército de K durante unos días. Eso nos daría tiempo suficiente para prepararnos y contraatacar. Aún así, puede que las cosas no salgan según lo planeado, y si eso sucede, quiero que estés lo más lejos posible del derramamiento de sangre. Así que tú y Aino debéis esconderos hasta que este asunto se resuelva. ¿Sí? Dijo Aino y salió corriendo para prepararse. Regresaré lo antes posible. Tenji tenía sus teorías sobre las capacidades de Kaguya, pero nadie decía que un hombre enamorado fuera un ser de pura lógica. E incluso si lo supiera, prefería mantenerla alejada del combate si podía evitarlo. Así que trasladaron a Kaguya y Aino a un escondite, mientras él partía para reunirse con los ministros Suzaku y Genbu. Estaba seguro de que resolvería la disputa a toda costa. Siguiente capítulo. Error. Tenji observó cómo se llevaban a Kaguya y Aino a un escondite secreto. Algo le inquietaba, pero no tenía tiempo para pensar en ello ahora, pues el tiempo apremiaba. Una vez que desaparecieron de su vista, se volvió hacia Dageo. Vamos, comandante. ¿Sí? Anzo, tú protegerás el castillo. Usa los planes que he creado y síguelos al pie de la letra. Avísame en cuanto ocurra algo, le dijo Tenji al segundo comandante. Déjelo en nuestras manos, Lord Tenji. Bien. Entonces vámonos. Tenji se dirigió al campamento de la tierra de K, donde se encontraban los ministros. El comandante Dageo lo acompañó con algunos soldados para actuar como refuerzos en caso de que la situación se complicara. Mientras tanto, el comandante Anzo recibió la tarea de asegurar el castillo, ya que allí se almacenaban varios objetos valiosos, como mapas y planos, que podrían dar ventaja a cualquier fuerza enemiga. A diferencia de otras tierras en aquella época, Tenji se aseguró de desplegar sus fuerzas en ubicaciones estratégicas de la Tierra de los Ancestros para contrarrestar cualquier ejército superior y contenerlo el tiempo suficiente para explotar sus puntos fuertes. Esto les permitió mantener un ejército permanente más pequeño e invertir en su economía y mercados para prosperar. El grupo que transportaba a Kaguya y Aino caminaba por los senderos preparados para tal momento. Había varios soldados presentes que, si bien no eran muchos, podían al menos contenerlos y brindarles protección si fuera necesario. Sin embargo, uno de ellos era un espía del país de K. Caminaba al final del grupo, esperando el momento oportuno para dejar caer un mensaje. Este mensaje era recogido por otro soldado del país de K y llevado de vuelta al campamento militar. El ministro Suzaku abrió la nota y sonrió. Ahora que Kaguya ha abandonado la capital de Sou, esta es la oportunidad perfecta para capturar a esa mujer, le dijo a Genbu. No hay prisa. La tierra de Sou será nuestra enseguida. Todo lo que poseen pasará a ser nuestro, y entonces podrás hacer con ella lo que quieras. Es solo una mujer. Ten paciencia, respondió Genbu. Mi política es conseguir lo que quiero lo más rápido posible, sonrió Suzaku. No tienes remedio. Escucha, Suzaku. He oído algunas historias sobre el joven emperador. Se dice que logró repeler nuestros planes iniciales de invasión cuando asumió el cargo tras la muerte de su padre. Si arruinas esta oportunidad para acá, el señor Zanko no te lo perdonará. Te preocupas demasiado. Si la atrapamos así, Tenji entrará en pánico y cometerá un error. Su arrogancia seguramente proviene de esa mujer. Si le quitamos eso, estará arruinado. No lo estropees, dijo Genbu. Reúne a hombres capacitados. Vamos a por Kaguya, le dijo Suzaku al espía. Sí, señor. El escondite al que llevaron a Kaguya estaba situado en una montaña rodeada de un denso bosque. Su propósito era servir como refugio para el emperador durante la guerra. Naturalmente, no estaba muy bien mantenido, ya que Tenji prefería estar en el centro de la acción en lugar de esconderse. Confiaba plenamente en sus habilidades y lideraría personalmente cualquier ataque o batalla. Kaguya estaba sentada en el patio, contemplando el cielo nocturno. Esta vez, sus pensamientos no estaban puestos en aquellos a quienes esperaba. Estaba preocupada, pero por Tenji. Ambos se habían enamorado perdidamente y habían llegado a comprenderse profundamente. Sabía que él era el hombre más habilidoso del planeta y que probablemente incluso podría amenazar a miembros de su clan si tuviera acceso a los mismos poderes que ellos. Aún así, no podía evitar preocuparse, simplemente porque él no tenía la misma energía que ella. ¿No puedes dormir?, preguntó Aino, sentándose a su lado. Me quedaré contigo.
Las dos mujeres permanecieron así durante horas, con Kaguya preocupada constantemente. Finalmente, Aino se durmió y, sin darse cuenta, se apoyó en Kaguya. La reina de hielo no la movió y siguió mirando el cielo nocturno. También había empezado a sentir un profundo afecto por su sirvienta. Después de todo, era la única amiga que tenía en el mundo. Con Tenji era diferente, ya que eran amantes. Su tierno momento fue interrumpido por un coro de gritos y alaridos que rompieron el silencio de la noche. Señora Kaguya. Señora Aino. ¿Qué está pasando? Preguntó Aino. Antes de que la criada pudiera responder, aparecieron soldados que se colocaron debajo del patio, rodeándolos. Un instante después apareció Suzaku con una sonrisa burlona. Así que aquí es donde te escondías. Dijo. ¿Quién eres? Preguntó Aino, poniéndose protectoramente delante de Kaguya. ¿Te atreves a acercarte sabiendo que esta dama es la concubina del señor Tenji? ¿Tenji? Soy del país de Ka, ¿por qué debería importarme? Preguntó Suzaku. El país de Sou caerá muy pronto. Dicho sin rodeos, lo que le pertenece a Tenji pronto me pertenecerá a mí. Suzaku miró a Kaguya con lujuria. La mirada en sus ojos la repugnaba profundamente y le demostraba que solo había un hombre capaz de mantener la compostura en su presencia. Los rumores eran ciertos, qué belleza. Y qué refinada. A partir de ahora, eres mía. Declaró Suzaku. Señorita Kaguya, por favor, corra. Dijo Aino, alarmada. Kaguya tomó la mano de Aino y corrió alrededor de la casa, intentando escapar de los soldados. Sin embargo, fue inútil, pues llegaron hasta los cadáveres de los guardias que debían protegerlos. Al verlos rodeados y sin esperanza de huir, Kaguya dejó de fingir. Bajó lentamente las escaleras y se plantó frente a los soldados K. Señorita Kaguya. Incluso en esta situación, ¿no tienes miedo? Bueno, eso hace que me gustes aún más. Suzaku casi no pudo contenerse más. Llévatela. Los soldados avanzaron y tocaron los hombros de Kaguya para llevársela consigo. Pero antes de que pudieran sujetarla por completo, una fuerza repulsiva golpeó a los dos primeros soldados, haciéndolos volar por los aires y caer al suelo. No me toques, dijo Kaguya. Sus palabras fueron pronunciadas con la misma calma y desapego de siempre. Pero esta vez, si Tenji hubiera estado allí, habría reconocido el desdén hacia quienes se encontraban frente a ella. Al ver lo que acababa de suceder y sin poder explicarlo, los soldados retrocedieron un paso. Pero Suzaku, en lugar de sentir miedo, se enfureció. No retrocedan. Les ordenó. Al oír la orden, los soldados avanzaron de nuevo, con la intención de capturar a Kaguya. Esta vez, una fuerza repulsiva similar impactó a media docena de hombres. La única diferencia era que era mucho más potente que la explosión inicial. Cuando la onda de energía alcanzó los cuerpos de los hombres, estos quedaron hechos pedazos. Charcos de sangre salpicaron el suelo y a los soldados restantes. Las sirvientas de Kaguya, Suzaku y los soldados K los miraban con incredulidad. Tal poder era inaudito e imposible. Kaguya, mientras tanto, permaneció impasible, con la cabeza bien alta, llena de orgullo y desafío. Así que la belleza hechizante es en realidad un monstruo, la tierra de Sou, ¿está arruinada ahora? Al amanecer, Tenji llegó al campamento militar y se sentó ante el ministro Genbu. La ausencia de Suzaku le preocupaba y le hacía desear regresar de inmediato, pero sabía que no sería una decisión estratégicamente acertada. Necesitaba enfrentarse al líder del problema, no huir de él. Así que fue directo al grano y no se anduvo con rodeos. Quiero que retiren sus tropas de mis tierras inmediatamente. Parece que usted tiene una impresión equivocada, Lord Tenji. No estamos en guerra. Este ejército solo está para proteger nuestra frontera, dijo el ministro Genbu. ¿Un ejército tan grande solo para proteger la frontera es? Tenji interrumpió a su comandante. Deje de decir tonterías, ministro. Este ejército no es para protegernos en absoluto. Si así fuera, usted no estaría aquí con su armadura completa, listo para la batalla. Y sus hombres tampoco lanzarían constantemente ataques provocadores contra mis agricultores. ¿Ataques? Claramente no lo entiendes. La tierra de Ka jamás sería la agresora en una guerra. Considero esto un ataque personal a nuestras intenciones y un intento de difamar nuestra reputación. Otra vez me haces perder el tiempo. Tus intentos de expandirte por mis tierras han fracasado porque tu afirmación de haber encontrado textos antiguos y de poseer más territorios era mentira. Ahora no te queda más remedio que recurrir a tácticas amenazantes para conseguir lo que quieres, dijo Tenji. ¿Nos llamas mentirosos? Esa es una acusación grave, Lord Tenji.
dijo Genbu. Es un hecho. Y eres un político patético si crees que va a funcionar como tú quieres. Genbu se enfureció. No le gustaba que le faltaran al respeto de esa manera, y menos aún un hombre mucho más joven que él. Tenji había descubierto todas sus artimañas y los había confrontado. Parece que usted desea una guerra, Lord Tenji. Al contrario. Deseo la paz. He decretado que quienes ataquen primero a la tierra de Ka serán castigados. Sin embargo, disfruto de una buena pelea y no la rehuiría. Y si hubieras prestado más atención, sabrías lo que sucedió la última vez que la tierra de Ka se atrevió demasiado. ¿Ah, sí? Todos se volvieron para ver la llegada del ministro Suzaku. Se acercó a ellos acompañado de una de las criadas de Kaguya, a la que había arrastrado con una cuerda. Si de verdad ordenaste que se castigara a alguien por haber actuado en contra de la tierra de Ka, entonces quiero que ejecutes a Kaguya. Tenji entrecerró los ojos y su presencia comenzó a cambiar ligeramente. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Esta mujer, conocida como Kaguya, mató a mi vasallo y luego intentó matarme a mí, gritó Suzaku. ¿Qué? ¿Kaguya hizo, cómo?, preguntó el comandante Dageo. Si crees que miento, pregúntale a esta mujer, dijo Suzaku, tirando de la criada hacia adelante. Parecía asustada y no se atrevía a mirar a Tenji a los ojos. Es cierto, Lord Tenji. Lady Kaguya derrotó a los soldados de Ka con un poder aterrador, dijo. Señor Tenji. A menos que decapite a Kaguya, esto no terminará, exclamó Suzaku. ¿Fin?, preguntó Tenji. Su colega, el ministro Genbu, me acaba de asegurar que no estábamos en guerra y que usted solo estaba protegiendo sus fronteras. ¿Eh? Bueno, no lo éramos. Pero lo seremos si no matas a Kaguya. En realidad, Tenji se puso de pie lentamente. Estaba furioso. Dígame, ministro Suzaku, ¿qué hacía usted en el escondite secreto donde se encontraba Kaguya? ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Qué? Sé que tiene eso de importante. Ella nos atacó, y harás lo que dijiste, o la tierra de Ka atacará y destruirá todo aquello de lo que estás tan orgulloso, gritó Suzaku. Tenji ignoró al loco y se volvió hacia la criada. Dime, ¿atacaron los soldados de Ka antes de que Kaguya tomara represalias? Ellos, eso no es importante ahora mismo. Ella, Suzaku interrumpió a la criada, pero a su vez fue interrumpido por Tenji. Silencio. La presencia de Tenji adquirió un tono amenazador y dejó al ministro sin palabras al instante. Dirigió la mirada hacia la criada y esperó a que ella respondiera a su pregunta. Ella, los soldados Ka nos atacaron primero, ese señor Tenji, tartamudeó la criada. Tenji apretó los puños con furia. Kaguya había sido atacada y se había defendido. Claro, esto confirmaba lo que siempre había sospechado, pero apenas importaba. ¿Qué le importaba que tuviera habilidades especiales? De hecho, eso la hacía aún más atractiva para Tenji. Pero pensar que la habían atacado lo llenaba de una rabia incontenible. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde está ahora?, preguntó. Ella y Aino corrieron hacia el norte, señor Tenji, logró decir la criada. Dageo, toma a los hombres y dirígete a la capital lo más rápido posible. Quiero que, un momento. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Y qué si eliminamos a los soldados? Seguimos siendo. El ministro Suzaku quedó mudo cuando una mano poderosa le agarró la garganta. Miró a Tenji, que apareció de repente frente a él, y lo levantó del suelo. Aterrorizado, Suzaku intentó zafarse. Sus ojos se dirigieron a Genbu, implorando ayuda. Genbu y todos los soldados quedaron desconcertados por este giro inesperado de los acontecimientos y no reaccionaron de inmediato. Nadie toca a Kaguya, dijo Tenji. Ataquen. Gritó Genbu repentinamente a los soldados. Y entonces se desató el caos. Los soldados Ka empuñaron sus espadas y arcos y atacaron. Tenji movió a Suzaku para bloquear las flechas que volaban hacia él y luego soltó el cadáver. Su cuerpo entró en acción. El joven relajado había desaparecido. Lo que quedaba era el luchador más talentoso que existía, que había perfeccionado su cuerpo desde la adolescencia. Cargó hacia adelante y esquivó un espadazo, agarró el brazo del soldado y lo movió para bloquear otro ataque, mientras cortaba la cabeza de un tercer hombre. Luego atravesó al primer soldado y tomó su espada para empuñarla a dos manos. El pequeño grupo de soldados Shou formó un círculo y se defendió de los ataques, mientras Tenji aniquilaba a toda oposición. Cortaba gargantas y atravesaba pechos, convirtiéndose en la personificación del terror para los soldados Ka. El ministro Genbu cayó de su silla y retrocedió al ver acercarse a Tenji. Deberías haberte informado mejor sobre de lo que soy capaz.
Tú, amas la paz. Eres un chico ingenuo y amante de la paz. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes? ¿Nadie te lo ha dicho? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Tenji avanzó. ¡No! No, 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 por favor. Por favor, no me mates. Amenazaste a Kaguya. Mi mujer. Lo siento. Puedo, una fina línea se dibujaba en la garganta de Genbu. La sangre comenzó a brotar y murió en ese mismo instante. Tenji se puso de pie y miró a su alrededor. Vio que la mayoría de sus hombres seguían con vida y que todos los soldados de K que estaban allí habían sido evacuados. Solo quedaba el ejército, pero si se daban prisa, el caos provocado por la pérdida de ambos ministros les daría tiempo suficiente. Tajeo, reúne a los hombres y regresa a la capital lo más rápido posible. Quiero que informes a Anzo de lo sucedido. Prepara los planes, estamos oficialmente en guerra. Date prisa. Sí, señor Tenji. Cortador de tiempo. El ejército de K estaba sumido en el caos. Ambos ministros habían muerto, y por lo tanto, toda la estructura se desmoronó. En aquella época, la jerarquía política de cada país era relativamente sencilla. En la cima se encontraban los gobernantes de cada tierra, que oficialmente eran emperadores. Luego vinieron los ministros, que ostentaban una gran autoridad. Podían negociar acuerdos comerciales, seleccionar a otros funcionarios para puestos de mayor rango e incluso redactar leyes menores en los países. Teóricamente, todo el poder reside en el emperador. Sin embargo, dado que la mayoría de ellos ostentaban un cargo sin un interés genuino en gobernar el país, los ministros eran, extraoficialmente, quienes tomaban las decisiones. Naturalmente, esto solo ocurriría mientras sus acciones beneficiaran al país. Ahí fue donde se hizo evidente la verdadera diferencia entre la tierra de los ancestros y todos los demás. Tenji transformó la forma de gobernar la tierra gracias a su inmenso talento e ingenio. Tomó el control de los ministros y los eliminó por completo, pues no veía utilidad en intermediarios. Contaba con comandantes capaces de seguir sus estrategias y expertos en combate, y con mercaderes que obedecían sus órdenes. Aparte de eso, no había mucho más. En términos de progreso y adaptación de la gente a la forma de pensar de Tenji, no era lo ideal. Tenji deseaba lo mejor para la tierra, pero comprendía que para combatir la cultura ancestral, debía ser la punta de lanza que rompiera con las viejas costumbres e introdujera otras nuevas. Sumado a su inmenso talento en todos los ámbitos, esto lo hacía bastante solitario. Aprovechando el punto débil de esta antigua estructura de mando, Tenji paralizó al ejército K asesinando a los dos ministros. Claro que lo mismo podría decirse si hubiera muerto, pero conocía sus propias fortalezas y de lo que era capaz. Atravesando el bosque de la montaña, Kaguya y Aino se dirigieron hacia el árbol divino. Al principio, la dirección era aleatoria, y Aino solo quería poner a salvo a su ama, pero después de un rato, Kaguya tomó las riendas y eligió el árbol divino como destino. Habían estado caminando casi todo el día, haciendo algunas paradas para que Aino descansara. Kaguya, en circunstancias normales, no necesitaba descansar tanto debido a sus poderes, pero las cosas tampoco eran como antes para ella. Había el sentido del cambio hacía unos días. Se llevó la mano al estómago y una leve sonrisa apareció en su rostro, a pesar de la situación. No se había percatado de ello y no podía asegurarlo, pero la lucha contra los soldados K lo confirmó. Su chakra estaba desorganizado. Fue también por esto que empezó a temer por su vida y por las vidas que ahora cargaba. Temía la impotencia que podría experimentar y, por lo tanto, deseaba llegar al árbol divino. Aino se detuvo un instante y miró hacia abajo, a la base de la montaña. Allí, vio movimientos de tropas. «Hijo, ¿perseguidores?», preguntó ella. «Apresurémonos. Mi destino está ligado al árbol divino», dijo Kaguya, sin molestarse en pensar en las consecuencias. Continuaron ascendiendo la montaña cuando varias flechas llameantes surcaron el aire. Reaccionando de inmediato, Kaguya agitó su brazo y usó una ráfaga de chakra para detenerlos, haciendo caer inútilmente al suelo. Las flechas llevaban el sigilo de la tierra de K, indicándoles que un grupo de soldados los perseguía. Su teoría se confirmó cuando varios hombres salieron corriendo del bosque y rodearon a Kaguya y Aino. Aino parecía muy preocupada, pues era inútil en la lucha. Varios arqueros apuntaron a Kaguya, mientras los soldados avanzaban con sus espadas desenvainadas. «Esa es la mujer. El ministro Suzaku nos habló de ella. ¿Qué debemos hacer? Mátenla. Mató a mis amigos. Es un monstruo. Estoy de acuerdo, mátenla. Perdedor». Las flechas fueron lanzadas y surcaron el aire.
Kaguya repitió lo que había hecho antes y liberó una ráfaga de chakra para desatar una ola de viento que detuviera las flechas. Pero justo en ese momento, sentí dolor en la parte baja del abdomen. Señorita Kaguya. Gritó Aino con preocupación. Mi fuerza, señorita Kaguya, podría ser usted. Ahora. Está débil, mátenla. Gritaron los soldados. Los arqueros colocaron nuevas flechas en sus arcos y tensaron las cuerdas. Sin embargo, antes de soltarlas, se oyó un leve silbido y, un instante después, varios cuchillos surcaron el aire, cortando las cuerdas de los arcos y atravesando los torsos de los arqueros. Arc. Caca. ¿Qué es esto? ¿Quién anda ahí? Desde la dirección del árbol divino, la misma dirección hacia la que se dirigían Kaguya y Aino, alguien se acercó. Señor Tenji. Exclamó Aino con alegría y alivio. Tenji se detuvo a cierta distancia y miró a Kaguya. Comprendió lo que estaba sucediendo, pero se sintió aliviado al ver que no estaba herida. ¿Estás bien, Kaguya? Preguntó. Ella asintiendo con la cabeza, aliviada de verlo. El dolor en su abdomen disminuyó un poco. Él también asintió y luego fijó su mirada en los soldados. Recorrió con ella a cada uno. ¡Qué orgullosos guerreros sois, soldados de K! Atacando a 2 mujeres. Si tenéis un mínimo de orgullo, os alejaréis de ellas y os enfrentaréis primero a mí, dijo. Entonces, para sorpresa de todos, Tenji hizo algo extraño. Se agachó. Adoptó una postura formal de rodillas, también llamada seiza. Mantuvo una mano sobre la espada envainada a la altura de la cintura. Sus hombros estaban relajados, no tensos, pero algo en esa postura resultaba extraña. ¿Qué te pasa con esa postura? Preguntó un soldado burlonamente. ¿Ni siquiera vas a desenvainar tu espada? Si he de mostrarte mi espada, tendrás que entrar en mi dominio, reveló Tenji. Entonces Tenji cerró los ojos, sorprendiendo aún más a todos. Sin embargo, al hacerlo, su presencia cambió drásticamente. En ese preciso instante, la rabia combinada contra las tierras de K y aquellos soldados que se atrevieron a amenazar y atacar a Kaguya provocó que su aura se manifestara. ¿Qué es eso? Preguntó un soldado. Un gigantesco y sombrío Kamaitachi apareció detrás de Tenji y se alzó imponente sobre él. La presión de Tenji, afilada como una espada, se manifestó. ¡Ra! Los soldados, paralizados por el miedo, gritaron para liberarse. Todos desenvainaron sus espadas y se lanzaron al ataque. Atacaron a Tenji con furia, intentando matarlo cuanto antes. El miedo había anulado su destreza. Sin embargo, los golpes y las estocadas no parecían surtir efecto. Al instante, 5 soldados perdieron sus espadas y yacían en el suelo, sin que nadie se percatara de lo sucedido. Solo una persona lo vio con claridad. Kaguya. Desvió cada golpe y estocada con la empuñadura de su katana, sin moverse ni un solo paso. Ahora me toca a mí. La voz de Tenji resonó por toda la zona como la de un rey ordenando la ejecución de criminales. Baja y definitiva. Los más de 900 huesos y músculos que componen Tenji comenzaron a moverse de manera eficiente y perfecta. Cortador de tiempo, el tiempo pareció detenerse. Esto se debía al extraordinario talento de Tenji con la espada a tan temprana edad. Los instantes que se escapaban, imperceptibles para el ojo humano, eran los que la espada de Tenji cortaba. Desenvainaba su espada con tal velocidad que ningún humano podía percibirla. Pero una vez más, Kaguya presenció los acontecimientos. Vio a Tenji desenvainar su espada, su furia expresada en el ataque. Vio la rapidez con la que desenvainó su espada y cortó a los soldados antes de que pudieran siquiera sentirlo. Dudaba que algún humano pudiera percibir o comprender lo que acababa de hacer, y todo esto sin una pizca de chakra en su sistema. Era, sin duda, el hombre más increíblemente talentoso que existía. Un instante después, todos los soldados cayeron al suelo muertos. Tenji se puso de pie y caminó hacia adelante, mirando a Kaguya por un instante. Ambos se miraron a los ojos, comunicándose sin palabras. Y entonces, se abrazaron. ¿Viniste? Por supuesto. Pero, ¿no crees que ya es hora de que me digas la verdad sobre ti y lo que hiciste en el momento en que nos conocimos? Preguntó Tenji. Kaguya se sumió en sus pensamientos. Había borrado los recuerdos de Tenji sobre su primer encuentro y cómo usó chakra para dejar inconscientes a los hombres y así ser aceptada. Había intentado ocultar sus poderes el mayor tiempo posible, pero ahora ya no era posible. Además, comprendió que sus intentos de borrar los recuerdos de Tenji no habían funcionado del todo. Al comprender que ya no podía esconderse de su amado, quien la había defendido y salvado,
Kaguya finalmente comenzó a contarle la verdad a Tenji. Toda la verdad. Le habló de su origen, de la raza a la que pertenecía, el clan Otsutsuki. Le contó por qué la habían enviado a la tierra, qué era el árbol divino, de qué eran capaces ella y su gente, y por qué miraba constantemente al cielo. Le dijo a quién esperaba y qué debía preocuparle de su llegada. Kaguya lo contó todo y le reveló todo lo que tenía que contar. Pero su mayor secreto, el más delicado, lo guardó para el final. Estoy embarazada. Una enorme y radiante sonrisa apareció en el rostro de Tenji, a punto de partirle la cara. Estaba rebosante de un inmenso afecto por Kaguya, incluso mayor que el que había sentido antes, si es que eso era posible. La atrajo hacia sí y la besó. Dime, Kaguya, ¿te casarías conmigo? ¿Qué? La mente de Kaguya pareció colapsar. Había previsto todo tipo de reacciones a su historia: miedo, rechazo, odio, traición y más. Pero todas eran negativas. Jamás se había imaginado que Tenji le propondría matrimonio en ese preciso instante. Un emperador no tenía por qué casarse con su concubina. De hecho, estaba mal visto. Sin embargo, allí estaba él, pidiéndole matrimonio. Aún así, las preocupaciones que Kaguya cargaba consigo parecieron desvanecerse por un momento, y se sintió reconfortada y apreciada. ¿Te casarías conmigo? Repitió Tenji. Sí, sonrió. Aino, que había estado apartada todo este tiempo, ya no pudo contenerse y chilló como una doncella. Se alegró muchísimo al oír que Lord Tenji le pedía matrimonio a Kaguya. Eran las dos personas más importantes de su vida, y no podía estar más contenta con este acuerdo. La tierra de Ka quedó sumida en el caos, tal como Tenji había previsto. La destitución de los dos ministros había neutralizado temporalmente al enemigo. Ahora, le correspondía al emperador de la tierra de Ka tomar el control o elegir nuevos ministros. Pero eso llevaría tiempo, un tiempo que la tierra de los ancestros supo aprovechar. Así pues, a pesar de la incapacidad del ejército principal para coordinarse, se lanzaron varios ataques a pequeña escala. Pero esto fue un grave error, ya que Tenji había ordenado al comandante Anzo que se preparara. Las distintas fortalezas estaban listas para recibir a los soldados Ka y los derrotaron, con mejor equipamiento y tácticas. Todo esto se había preparado con antelación, anticipando una invasión de sus vecinos. Tras regresar al asentamiento capital, Tenji anunció su intención de casarse con Kaguya en cuanto los combates hubieran terminado en su mayor parte. Esta noticia no fue bien recibida por todos. Los pocos que aún no estaban de acuerdo con la forma de gobernar de Tenji se opusieron. Muchos consideraron el asesinato de los dos ministros como un acto de guerra y, por lo tanto, a Tenji como un hipócrita. Temían al país de Ka y lo que su ejército, mucho más numeroso, haría si atacaban. Así que, la noticia de que Tenji se casara con una concubina les disgustó. Querían que Tenji se casara con la hija del emperador del país de Ka. Pero Tenji no quería oír nada de eso. No le importaba en absoluto esa cultura anticuada y rígida. Tomó el control del ejército y desarrolló estrategias para recabar información y atacar a las tropas Ka que se adentraban en la tierra de los ancestros. La cuestión ahora era si el ejército Ka invadiría por completo o se retiraría, dejando de perseguir la tierra de los ancestros. Casamiento. Cuando Tenji regresó sano y salvo a la capital al amanecer con Kaguya y Aino, el país de Sou ya estaba en movimiento, siguiendo su estrategia. Los dos ministros del país de Ka habían muerto y, como era de esperar, el gran ejército de Ka cayó en el caos sin dirección. Toda su jerarquía se había construido sobre la autoridad de ministros que dirigieron la estrategia en nombre de su emperador, en gran medida ocioso. Con ambos muertos, habían perdido la cabeza. Sin embargo, el caos no significaba seguridad. Significaba imprevisibilidad, al menos para un comandante y estratega menos talentoso que Tenji. Durante las siguientes semanas, la tierra de Ka se comportó como un animal descontrolado. Actuaban de forma errática, lanzando violentas cargas cada vez que sus soldados reunían el valor suficiente. No había un comandante unificado, solo capitanes rivales, cada uno convencido de que solo él comprendía las intenciones finales de los ministros y poseía las habilidades necesarias para convertirse en el próximo ministro. Así era como solían elegirse los ministros, especialmente en tiempos de guerra. Los más hábiles ascendían al mando de las tropas y tenían muchas posibilidades de suceder a los ministros en caso de que estos se retiraran o fallaran.
Como resultado, algunos destacamentos de K se adentraron prematuramente en Zhou, otros incendiaron granjas en las fronteras y otros simplemente acamparon y esperaron, temerosos pero reacios a retirarse porque aún no tenían a nadie dispuesto a dar un paso al frente y asumir el mando. Esa inestabilidad fue precisamente lo que Tenji aprovechó. Llegó la noticia de que el emperador de K aún no había nombrado sucesores para Suzaku y Genbu. Sus muertes habían sido demasiado repentinas y dolorosas. El anciano emperador de K vaciló, buscando un ministro que lo apoyara de la mejor manera y que no corriera la misma suerte que su predecesor. Buscaba aduladores hábiles en sus funciones. Algo que no era fácil y que requeriría tiempo. Mientras tanto, los comandantes de K en el frente discutían entre sí. Algunos exigían una invasión total, otros la retirada, y otros aprovechaban la ocasión para saldar viejas cuentas. Fue una combinación explosiva de fracasos que aumentó la ventaja de la tierra de ancestros. A pesar de carecer de chakra, la habilidad estratégica de Tenji era tan fuerte que inclinaba la balanza a favor de Zhou en las batallas. Y cuanto más se prolongaba esta situación, más rápido crecía su destreza. Los aviones que había diseñado atrás tiempo, las fortalezas dispersas, los mensajeros de alerta temprana, las líneas de lanzas giratorias, los ejercicios de formación, se activaban de forma impredecible. Incluso aquellos que una vez dudaron de su obsesión por la paz, ahora se daban cuenta de que la paz que Tenji buscaba se basaba en una preparación minuciosa para la guerra. Los escuadrones fragmentados de la tierra de K intentaron asaltar aldeas cercanas a la frontera, pero en cada ocasión cayeron directamente en las trampas que Tenji había tendido. Senderos estrechos a través de densos bosques, cuyos árboles él mismo había plantado, emboscarían a las tropas. Había canales de irrigación que podían usarse para acelerar el movimiento de las tropas, simples almacenes señuelo que eran atacados y luego incendiados, y trincheras de bambú afiladas. La mente de Tenji trabajaba en múltiples cosas a la vez, intentando ser impredecible para el enemigo, y dado que no había ningún ministro con experiencia bélica al mando de los soldados K, esto estaba funcionando a la perfección. Mientras los comandantes deliberaban sobre qué hacer en los próximos 2 días, Tenji pensaba en lo que podría suceder dentro de 1 o 2 semanas, basándose en informes sobre la psicología, la moral, el número de efectivos y el terreno del enemigo. Aunque comandaba desde la retaguardia cuando era necesario, Tenji a veces iba él mismo al frente. Su sola presencia elevaba la moral y les aseguraba a los soldados la victoria. Ver a Tenji cargar contra el enemigo en el frente era algo grandioso para ellos. En el 7º día de la guerra, la tierra de K lanzó un temerario ataque nocturno contra el paso del norte. Tenji llegó al campo de batalla antes incluso de que sus comandantes comprendieran del todo el peligro. La lucha ya había comenzado, pero se prolongaría y se convertiría en una guerra de desgaste. Tenji no quería eso, ya que su ventaja radicaba en la movilidad y el conocimiento del terreno, no en el desgaste. El ejército de la tierra de K era 3 veces mayor que el suyo. Las tácticas de Tenji convirtieron la derrota, o mejor dicho, el empate, en una estrategia ganadora. Para Tenji, un empate equivalía a una derrota. Para el día 21, K perdía más hombres por deserción y luchas internas que por las tropas de Zhou. Para el día 28, incluso el emperador de K tenía claro que la guerra había sido mal concebida y, aún peor, ejecutada. Al llegar el día 30, los soldados de la tierra de K finalmente se retiraron. El otrora agresivo ejército comenzó a replegarse más allá de sus fronteras. El emperador de la tierra de K finalmente nombró a un nuevo ministro, quien tomó el mando del ejército y ordenó la retirada inmediata. Los soldados estaban exhaustos y atemorizados por lo que les esperaba. La falta de éxito, cuando se esperaba de ellos, había mermado gravemente la moral. Y así, la guerra terminó después de poco más de un mes. Cuando la última unidad K se retiró, Tenji reunió a la corte. Señor Tenji, ¿para qué ha convocado esta reunión? He convocado esta reunión para anunciar 2 cosas. Primero, la guerra con la tierra de K ha terminado. El nuevo ministro ha ordenado la retirada de sus tropas, y mi compañero emperador ha enviado un mensaje ofreciendo un alto el fuego. Un alto el fuego. Absurdo. El grupo que se retira nos ofrece esto. Yo digo que ignoremos eso y aprovechemos nuestra ventaja. Venjémonos de su insolencia y ataquemos lo más rápido posible. Tenji miró al otro lado de la sala. Tenía planes para su país y sabía que las cosas tendrían que cambiar aún más. La nobleza era un concepto inútil en su mente, y debía abandonarlo. El mérito debía ser lo único que importara. El trabajo duro y el talento. El linaje no debía tener ninguna importancia.
Quizás sonara hipócrita viniendo de él, que había nacido para gobernar como emperador, pero aún así se regía por ese principio. Señor Tenji, ¿podríamos escuchar su opinión al respecto? Preguntó el comandante Anzó. El hombre había notado la expresión de decepción en el rostro de su emperador y comprendió que, sin importar lo que pudieran proponer, él ya lo había considerado. El emperador Shimura no es ningún ingenuo. Cree firmemente en el antiguo sistema y no arriesgaría su posición ni su poder por algo como la tierra de los ancestros. Sabe que la idea de cambiar las tornas se nos pasaría por la cabeza. No somos el país más pequeño, sino el militarmente más débil. Un hombre de menor rango podría pensar que esta es la oportunidad perfecta para demostrar nuestra valía o conquistar territorios y castigarlos. Pero eso sería un error. El emperador Shimoda ha planeado, y el nuevo ministro se ha preparado para ello. No ganaríamos y, en cambio, perderíamos toda la ventaja por la que luchamos. Entonces, ¿qué haremos? Nada. Nada. Seguramente usted tiene un plan, Lord Tenji. Preguntó un noble, tratando de no parecer irrespetuoso y hablando en voz baja sobre sus verdaderas intenciones. Esto me lleva al segundo anuncio. Tengo intención de casarme, reveló Tenji. ¿Casarme? Qué bien, mi señor. ¿Y quién es la mujer que has elegido? El brillo volvió a los rostros de los tres nobles. Naturalmente, pensaron que Tenji sería astuto. Porque lo más inteligente, si no aprovechaban la ventaja por la que habían luchado en esta guerra, sería casarse con la hija del emperador del país de Ka. Claro que los nobles también esperaban que fuera una de las mujeres de su casa. Era lógico. Los poderosos se casaban con otros poderosos o con personas adineradas. Me casaré con Kaguya. ¿Qué? Los nobles protestaron, temiendo por su poder y que esto enfureciera aún más a la tierra de Ka. Kaguya era uno de los objetivos que buscaban. Pero Tenji ya no les prestó atención. Se puso de pie y lo declaró con voz grave.